Buenas noches, está la sustentación del proyecto de interfaces alámbricas. Eh, Mi grupo es Andrés Julián Arcila Hunda, Juan Camilo Romero Salazar, Juan Diego Bejarano López y mi persona, Nicolás Torres Velázquez. Para este proyecto, el cual consiste en la transmisión de valores de sensores haciendo uso de una interfaz alámbrica, eh, tenemos que escogimos como placa base el Arduino Uno, como sensor análogo, en este caso de temperatura, una termocupla tipo K, la cual nos presenta unos valores en grados Celsius. Y para hacer la transmisión, escogimos el RS-232. ¿En qué consiste este proyecto? Este proyecto consiste que a través del sensor, en este caso la termocupla, se reciben unos valores, la cual el sensa, al sensar, se tienen estos valores, se acondicionan y se mandan a una conversión análogo digital. Esta conversión análogo digital se hace de manera de tres pasos, la cual es muestreo, parametrización y codificación. Esto se hace en el Arduino y teniendo estos datos se pasan a una interfaz como la que el profesor nos suministra. Pero para hacer esto y hacerla en RC32 se hace a través de un módulo y una conversión. Y mi compañero les va a explicar cómo funciona técnicamente el proyecto. Muy buenas noches, yo les voy a explicar cómo fue el proceso de recolección de datos por la termocupla tipo K y el acondicionamiento de estos datos para la entrada analógica del Arduino Uno. Tenemos de que la termocupla tipo K alcanza hasta una temperatura de 800 grados Celsius, pero nos entrega un voltaje bastante bajo, con lo cual nosotros decidimos utilizar solamente el rango de 0 a 100 grados Celsius y la termocupla nos entrega un voltaje de menos 0,86 milivoltios para 0 grados Celsius y 3,24 milivoltios para una temperatura de 100 grados Celsius. Este fue nuestro sistema de acondicionamiento, en el cual nos entrega menos 0,86 milivoltios y al final nos tenemos alrededor de 0 voltios, 0,04 para ser exactos. Y si el acondicionamiento le entra 3,24 milivoltios, nos va a entregar alrededor de 5 volts. Esta salida va a ser la que entre en la entrada analógica del Arduino Uno. Pero ¿qué pasó? Nosotros aquí tuvimos un problema. En la simulación, como pueden ver, funciona bien y funciona correctamente, nos da los valores que nosotros pedimos. Pero en el momento del montaje no nos dan los valores exactos, nos dan mucho menores y no tenemos la razón del por qué pasa esto. Pero lo que hicimos para solucionarlo fue utilizar un potenciómetro alimentado con 5 volts y la salida va como si fuera la salida de este sistema de acondicionamiento para simular la salida de este sistema de acondicionamiento y poder tener una salida analógica estable en el Arduino Uno. Y ahora mi compañero Juan Camilo Romero va a empezar a explicar el código. Buenas noches. Lo primero que tenemos que saber es que la comunicación serial en el Arduino siempre se va a dar principalmente por el USB. Entonces, para eso nosotros incluimos la librería Software Serial, la cual nos permite utilizar otros dos pines, los que nosotros queramos, como los puertos RX y TX. Entonces, primero declaramos por qué puerto va a entrar la señal que nos manda el sensor. En este caso utilizamos A0. Declaramos una variable flotante en la que se va a guardar el valor de la temperatura y otra variable donde se va a guardar la lectura análoga del puerto A0. Iniciamos la comunicación serial con mySerial.begin y la iniciamos a una velocidad de 9600. En este caso,
utilizamos myserial.begin, por lo que nosotros mismos decidimos qué puertos íbamos a utilizar, como los puertos TX y RX. Utilizamos el comando analog read en el puerto A0, que es el que definimos en un principio, y ese valor lo guardamos en la variable en la variable que escogimos en un principio para guardar. Después ese valor lo multiplicamos por 100, porque la temperatura va a estar en un rango de 0 a 100, lo dimos entre 1024, y ese resultado lo guardamos en la variable flotante, y ese va a ser la temperatura. Utilizamos el comando myserial.print y enviamos a través de los puertos RX y TX el valor que guardamos en la variable. Bueno, para la parte de visualización en el puerto serial, por el puerto serial, se nos presentaron diferentes inconvenientes que queremos compartir para futuros proyectos y si se les presentan estos mismos inconvenientes, sepan cómo solucionarlos. Estos problemas los solucionamos con ayuda del docente de la materia. La primera es que teníamos, o en el computador donde estamos probando y ahí visualizando, tenemos 6 puertos, estos 6 puertos hasta aquí, hasta antes del COM12, ya vinculados o seteados como puertos serie. ¿Qué pasa con el aplicativo o con la interfaz que nos compartió el profesor? Se vincula a al primer puerto que encuentra en lista, es decir, se va a vincular siempre al 10. ¿Cuál es la solución? Simplemente los deshabilitamos, deshabilité todos los 6 y en este caso se pueden ver que todavía hay uno que no está deshabilitado. Este es nuestro puerto serial. ¿Cómo lo comprobamos? Simplemente nos venimos al IDE de Arduino, en herramientas, solo va a aparecer este. Como pueden ver, voy a desconectarlo en este momento, vuelvo, ya el puerto aparece en gris, sin ninguna opción para escoger. Vuelvo y conecto, y aparece el COM12. Entonces, para probar, simplemente lo selecciono, abro el monitor serie del IDE de Arduino, y como podemos ver, nos arroja el resultado. Entonces, ahora, al momento de presentar en el aplicativo, en la interfaz del profesor, simplemente se abre, y esperamos un momento, y como pueden ver, ya está compartiendo la temperatura. Otro problema fue que teníamos nuestro Arduino, en el que está todo el código, lo teníamos conectado al mismo PC, al mismo computador, por USB. Entonces nos tocó simplemente conectarlo a un cargador de celular para que el computador solo tuviese una entrada USB que fuera la entrada serial que vamos a utilizar nosotros en este caso. Y este sería el resultado que tenemos. Como decía el compañero Andrés, tuvimos problemas con la termocupla, con el sistema de acondicionamiento. Entonces, como está conectado con un multímetro, si yo giro el multímetro, la temperatura varía. En este caso, temperatura entre millas varía. Si yo giro para el otro lado, sube la temperatura. Esta sería la visualización de nuestra comunicación serial.